They came to our house, and I talked to Patsy for a while, maybe 10 minutes, 15 minutes. And they all seemed perfectly normal, perfectly the same. They were all bubbly about Christmas and about where they were going. And my husband and I waved goodbye to them as they drove home, and that was the last time we saw them as an intact family. Yeah, he was like I think that someone took her very quietly and get her back against it. You took her hands out, you looked her back. En casi todos los relatos convencionales del caso de John Bennett Ramsey, se repite la misma narrativa, que John Bennett, su hermano mayor Burke y sus padres regresaron de la fiesta de Navidad de la familia White alrededor de las 9:30 de la noche, que ella se quedó dormida en el coche, que su padre la llevó a la cama, que todos fueron a sus respectivas habitaciones y que, en algún momento, un intruso entró y terminó con su vida. Pero, ¿y si algo o alguien faltara en esa línea de tiempo? Retrocedamos al 23 de diciembre de 1996. Apenas 2 noches antes de que John Bennett fuera asesinada, los Ramsey organizaron una fiesta de Navidad. Entre los invitados estaba Susan Stein, una amiga cercana de la familia, aunque Patsy después dijo a la policía que no eran especialmente íntimas. Esa noche, aproximadamente a las 10 de la noche, se realizó una llamada al 911 desde la residencia de los Ramsey. Cuando la policía llegó, fue rechazada nada menos que por Susan Stein, quien usó el intercomunicador de la casa para decirle al oficial que todo estaba bien y que podía irse. Nunca entró en la casa. ¿Por qué se hizo esa llamada al 911? ¿Por qué fue Susan y no John o Patsy quien respondió y utilizó el intercomunicador para comunicarse con la policía? ¿Y por qué este incidente fue ignorado en la línea de tiempo oficial del caso? Ahora añadamos esto. Burke Ramsey y Doug Stein, el hijo de Susan, estaban ambos en esa fiesta. También John Bennett. Días después, supuestamente Doug y Burke fueron escuchados hablando sobre la forma en que John Bennett fue estrangulada. No meses después, sino dentro de días, o como mucho, un par de semanas tras el asesinato. Según el libro de James Collard, una madre escuchó una perturbadora conversación entre los dos niños, uno de los cuales era el propio hermano de John Bennett, discutiendo casualmente si su muerte había implicado estrangulación manual. La madre quedó tan perturbada que lo informó a las autoridades. Esa conversación entre dos niños de 10 años ha sido desestimada por algunos como simple morbo infantil, pero otros lo interpretan de otro modo. Creen que refleja un conocimiento de primera mano, el tipo de detalle que un niño no tendría a menos que hubiera estado allí. De hecho, surgió la especulación de que Doug Stein pudo haber pasado la noche del 25 de diciembre en la casa de los Ramsey, quizá en una pijamada de último minuto con Burke antes de que los Ramsey volaran a la mañana siguiente. No hay pruebas de que lo hiciera, pero tampoco registros de que no estuviera allí. No fue mencionado en la lista inicial de amigos y familiares entregada a los investigadores. De hecho, la familia Stein fue omitida por completo. Cuando se pidió a los Ramsey que dieran nombres de vecinos y amigos a ser interrogados, dejaron fuera a los Stein. Y sin embargo, poco después del asesinato, los Stein se mudaron a Atlanta para vivir cerca o incluso con los Ramsey. A eso se suman algunas piezas extrañas de evidencia física. Se encontraron 2 latas de refresco en el baño de Burke esa noche. Inusual para un solo niño antes de dormir, pero no tan raro si 2 chicos habían estado despiertos hasta tarde comiendo. Historias contradictorias sobre bicicletas. Los miembros de la familia no coincidían en cuántas bicicletas se regalaron ese año. Algunos decían que John Bennett y Burke recibieron bicicletas, otros que Burke no. Según algunos reportes, faltaba una bicicleta, y se encontraron huellas de bicicleta en la nieve afuera. La cama de John Bennett estaba perfectamente hecha, no solo ordenada. Parecía que nunca había sido usada, lo cual contradice la versión de que fue llevada desde el coche y puesta a dormir allí. Algunos creen que nunca llegó a esa cama. Y luego está el comportamiento. Después de la muerte de John Bennett, Susan Stein se hizo pasar por la jefa de la policía de Boulder mediante correos electrónicos, enviando información engañosa a los investigadores. Cuando la descubrieron, lo desestimó diciendo:
Diálogo. Soy una persona muy graciosa. El asunto fue cerrado. Nadie le dio seguimiento. Algunos teóricos creen que Doug y Burke pudieron haber estado juntos esa noche, jugando mientras los adultos dormían. Si así fue, surge una inquietante pregunta. ¿Fue John Bennett atacada no por un solo niño, sino por dos? Teorías como esta sugieren que quizá uno de los niños reaccionó violentamente. El otro escaló la situación y ambos participaron en una trágica secuencia de eventos que nunca comprendieron del todo. Eso también podría explicar la doble naturaleza de la agresión, una repentina lesión en la cabeza seguida de un estrangulamiento calculado y demorado. Actos que reflejan tanto impulsividad como premeditación, como si dos mentes diferentes hubieran intervenido. La investigación psicológica respalda la idea de que niños de 9 o 10 años, en pareja, son más propensos a involucrarse en conductas de riesgo o violentas que no intentarían solos. La teoría de Burke y Doug, aunque sigue siendo solo una teoría, podría explicar por qué algunos aspectos del caso parecen un trabajo interno, mientras que otros se asemejan a la obra de un extraño. También podría explicar la necesidad de un encubrimiento, no solo para proteger a un hijo, sino al hijo de otra familia. Esta teoría es polémica. No hay pruebas sólidas de que Doug Stein durmiera allí. No hay videos, confesiones, ni pistola humeante. Pero las señales de alerta son difíciles de ignorar. Desde la llamada al 911 hasta la extraña conversación escuchada, pasando por las acciones de Susan Stein. Y si no otra cosa, nos reta a preguntarnos, ¿estamos seguros de quién estaba dentro de esa casa en la Navidad de 1996? ¿Y qué significa todo esto para Burke? Durante décadas, Burke Ramsey ha vivido bajo la sombra de la sospecha. Una sospecha nunca confirmada ni del todo descartada. Mientras gran parte del público se concentra en la nota de rescate, el garrote y el circo mediático, lo que suele perderse son los pequeños detalles. Algunas de esas piezas están enterradas en entrevistas policiales. Locked out, you could get somewhere. Some people keep keys kind of hidden under something, or out in the yard, or a secret hiding place that they can put a key. If they get locked out. I don't remember. One time we did get locked out, and there are, this is a dumb basement, but there are 2 windows to the basement. Yeah, 2 windows, and my dad had to break the windows, and they go around and unlock the door. When the doors are locked, you can open them from the inside, not the outside. So you talk about basement windows. Yeah, he broke the basement window, went through there, came up, around. Then let you in. Yeah, then I think it was the front door went in. Were you with him when that happened? When he had to get in that way? Yeah, I was with him, but I didn't actually go in with him. No, I okay. You waited where? I don't know where exactly. Okay. This is the front door of the store. Okay, so he had a... Otros detalles aparecen en comentarios de amigos, empleadas domésticas o incluso del propio Burke, y aunque ninguno prueba culpabilidad, sí abren importantes preguntas sobre lo que realmente ocurrió esa noche y quién podría haber sabido más de lo que dijo. Bien, echemos un vistazo a algunas cosas menos conocidas pero muy reveladoras que quizás no sepas sobre Burke Ramsey, y podrás decidir por ti mismo si significan algo, o nada en absoluto. Si esta investigación te resulta interesante, asegúrate de suscribirte, darle me gusta al video y activar las notificaciones para no perderte el próximo análisis. Tengo preparados más estudios de caso detallados y pistas pasadas por alto, incluyendo más sobre la investigación de John Bennett Ramsey. Burke Ramsey era niño explorador, Cub Scout, la división juvenil de los Boy Scouts of America. Esto no es especulación ni rumor. Está confirmado por múltiples fuentes, incluida una carta navideña de Patsy Ramsey de 1995, donde anotaba que Burke participaba activamente en exploración y piano. En el libro Death of Innocence, escrito por los Ramsey, también se hace referencia a su participación, y la prensa local de Boulder incluso documentó a Burke desfilando en el desfile navideño anual del pueblo junto a su tropa de scouts, repartiendo dulces en el recorrido. ¿Por qué importa esto?
Los Cub Scouts, incluso en un nivel básico, son introducidos a una serie de habilidades prácticas: hacer nudos, manejo básico de herramientas, uso de linterna, seguridad al aire libre e incluso preparación para emergencias. En el momento de la muerte de John Bennett, Burke ya llevaba unos 3 años en los Cub Scouts. Algunos argumentan que los exploradores solo aprenden un número limitado de nudos, como el nudo llano, nudo cuadrado, el nudo simple, nudo sobre mano, o el 2 medios cotes, 2 half hitches. Sin embargo, esos son precisamente los tipos de nudos básicos que se observaron en las ligaduras usadas en el crimen. El exfiscal Michael Caine y el experto en nudos de la Real Policía Montada de Canadá, John Van Assel, revisaron las cuerdas y los nudos usados en John Bennett. Su consenso: los nudos no eran complejos. Según Caine, ha habido un malentendido al pensar que la ligadura requería una habilidad especializada, pero quienes la examinaron concluyeron que eran nudos muy simples. De hecho, el nudo que aseguraba el garrote atado a un pincel roto era un cow's hitch, nudo de alondra, o 2 medios cotes, ambos básicos y familiares, incluso para niños de 3er grado en los Scouts, especialmente aquellos clasificados como osos. Los investigadores observaron bucles concéntricos y un simple cote asegurando la cuerda. Nada exótico o raro. Eran los tipos de nudos que se aprenden temprano en los Scouts o en actividades como navegación y vela. Y aquí hay otra capa. Supuestamente Burke recibía lecciones diarias de vela en Charlevoix, Michigan. Patsy escribió orgullosa: Burke es todo un marinero. Su padre, John Ramsey, también era un navegante experimentado. Vale la pena señalar que la navegación, al igual que los Scouts, refuerza el aprendizaje de nudos, enseña a hacer bucles, amarrar cabos, asegurar líneas y entender la tensión. De hecho, en una entrevista Burke describió cómo una de sus navajas de bolsillo tenía un gancho especial para hacer nudos mejor. No era un niño ajeno a las cuerdas. Supuestamente tenía 2 navajas de bolsillo y las usaba con frecuencia en la casa para tallar madera. La familia Ramsey llevaba un estilo de vida activo al aire libre: escalada en roca, campamentos, vela competitiva. Tanto John Ramsey como John Andrew, el medio hermano mayor de Burke, eran Eagle Scouts, y parecía que Burke iba por el mismo camino. Ahora, seamos claros, esto no significa que Burke atara el garrote o estuviera involucrado, pero cuando los investigadores consideraron si un niño podía haber creado físicamente una ligadura así, la respuesta no fue automáticamente un no. La simplicidad de los nudos, combinada con la exposición de Burke, tanto a los Scouts como a la vela, apoya razonablemente la idea de que era capaz de hacerlos, ya fuera por juego o si se lo pedían. Que lo haya hecho o no es otra cuestión, mucho más compleja. Pero si buscamos entender qué era posible dentro de la casa esa noche, no solo por parte de extraños, sino de quienes estaban dentro, entonces las habilidades, hábitos y aficiones importan. Y la relación de Burke con cuerdas, herramientas y nudos es una pieza de ese rompecabezas que a menudo se pasa por alto. Durante su entrevista en 1998 con el detective de Boulder Dan Schuller, Burke reveló algo que muchos pasan por alto. Burke dijo: en noches particularmente frías, a veces dormía en el cuarto de John Bennett, porque el mío estaba en la parte más vieja de la casa, que se ponía más fría en invierno. Eso, por sí solo, podría parecer inocente, hasta que consideramos lo que implica para la línea de tiempo oficial. Si Burke a veces dormía en la habitación de John Bennett, entonces la suposición de que todos fueron a dormir a sus lugares habituales después de volver de la fiesta de los White se vuelve mucho menos firme. Introduce incertidumbre. ¿Estaba realmente John Bennett en su propia habitación esa noche? ¿O durmió en otro sitio? Quizás incluso con Burke. Más interesante aún, en las fotos de la escena del crimen, la cama de John Bennett aparecía perfectamente hecha, como si nadie hubiera dormido allí. Esa observación fue señalada varias veces por investigadores y analistas. Si hubiera sido llevada a la cama después de quedarse dormida en el coche, como aseguraron sus padres, no debería su cama mostrar signos de uso, sábanas arrugadas, almohada hundida, pero en cambio, el cobertor lucía intacto. Algunos teóricos sugieren que quizá fue llevada a otro lugar tras regresar a casa. Y si su cama no fue usada, pero la de Burke sí, surge una pregunta incómoda pero crucial. ¿Dónde estuvo John Bennett entre el momento en que volvieron a casa y el instante de su muerte?
sumando al misterio. Burke también afirmó en esa misma entrevista que una Navidad John Bennett durmió en su cuarto para que él pudiera despertarla temprano y abrir regalos. Eso muestra que estaban acostumbrados a doblar las reglas de la hora de dormir, especialmente en vacaciones. Una vez más, la pregunta se repite: ¿fueron los arreglos de sueño en la noche del asesinato realmente lo que el público fue llevado a creer? Ese pequeño comentario sobre las habitaciones frías y los hábitos de dormir puede parecer insignificante, pero en un caso lleno de historias contradictorias y tiempos perdidos, son detalles como este los que empiezan a cambiar todo el panorama. Entre los detalles más discretos en la casa, Ramsey, estaban 2 latas de refresco abiertas encontradas en el baño de Burke. Apenas fueron mencionadas. No fue un capricho típico de la infancia. No se rió, no pidió un reemplazo, simplemente lo rechazó con firmeza y sin discusión. La reacción fue inmediata y llamó la atención. Para algunos, sugería una aversión a la contaminación o una sensibilidad acentuada hacia los límites personales. Otros lo vieron como un posible signo de tendencias obsesivas o rigidez social. Sea cual sea la interpretación, reveló algo importante. Pequeñas alteraciones en el entorno de Burke provocaban una respuesta emocional fuerte. Momentos como este, fáciles de pasar por alto, ofrecen una rara visión de su temperamento. Invitan a reflexionar sobre cómo experimentaba la incomodidad, cómo manejaba el control y cómo podía reaccionar cuando enfrentaba situaciones que no seguían sus expectativas. Según Perfect Murder, Perfect Town de Lawrence Schiller, Burke Ramsey usó pañales entrenadores, pull-ups, hasta aproximadamente los 6 años. Eso no sería raro en un niño pequeño, pero lo que lo hace notable es lo que supuestamente ocurrió después. Una de las ex niñeras de los Ramsey, Linda Wilcox, dijo que notó algo curioso. El problema de incontinencia de Burke terminó más o menos al mismo tiempo que la atención de Patsy comenzó a centrarse más en John Bennett. Y fue también entonces cuando John Bennett comenzó a mojar la cama. La observación de Wilcox, aunque no confirmada por Patsy ni John, ha generado preguntas durante años. ¿Podría haber sido más que una coincidencia? Algunos han especulado que apunta a un patrón de estrés psicológico dentro del hogar, o incluso una competencia sutil por la atención materna. Después de todo, John Bennett se había convertido rápidamente en la estrella de la casa, ganando concursos de belleza, apareciendo en desfiles y ocupando con frecuencia el centro de atención. El mojado de cama en los niños suele estar ligado al estrés, la ansiedad o la inseguridad emocional. Si ambos pasaron por esto en distintos momentos, estrechamente relacionados con los cambios en la atención y afecto dentro del hogar, podría sugerir tensiones más profundas, especialmente en la dinámica entre hermanos. Esto importa porque alimenta una de las teorías más persistentes en el caso, que una rivalidad fraterna o un momento de frustración pudo haber desempeñado un papel en los trágicos sucesos de esa noche. Al examinar el comportamiento de Burke en los años previos a la muerte de John Bennett, destacan 2 incidentes, no porque den respuestas directas, sino porque ofrecen una rara mirada a las tensiones subyacentes que pudieron haber existido en la casa Ramsey. El primero involucra un patrón de comportamiento inquietante y poco discutido. El historial de Burke de untar heces no fue un incidente aislado. Según Linda Hoffman Pugh, la ama de llaves de largo tiempo de la familia, ella una vez descubrió un gran cúmulo de heces en la cama de John Bennett. No estaba allí por accidente. Había sido colocado deliberadamente. Ella también afirmó que Burke tenía la costumbre de ensuciar las paredes del baño y que tenía dificultades con la higiene básica mucho más allá de la edad en la que ese comportamiento es típico. Otra cuidadora, Geraldine Voda, reportó un evento similar. Recordó que le pidieron limpiar heces de una pared del baño durante una visita familiar. La solicitud se hizo con naturalidad, sin preocupación aparente por el comportamiento. Lo más alarmante fue lo reportado tras la muerte de John Bennett. Según el exinvestigador principal James Collar, las notas de la escena describen una caja de dulces en la habitación de John Bennett untada con heces. That Burke had a history of scatological problems. One of the former housekeepers, like you mentioned, had talked about him smearing pieces on a bathroom wall.
and there was a softball-sized ball of feces. Estos objetos fueron fotografiados, pero nunca recolectados ni analizados, una decisión que Kolar criticaría más tarde en su investigación. En psicología infantil, el untado de heces más allá de la etapa de niño pequeño rara vez se considera normal. Cuando se dirige hacia pertenencias de otro niño, especialmente un hermano, puede señalar problemas emocionales profundos, ira no resuelta, necesidad de control o búsqueda de atención. En algunos casos, refleja resentimiento que el niño no puede o no quiere verbalizar. Este patrón, por sí solo, ya es preocupante, pero cuando se combina con otro evento documentado, el incidente del palo de golf, el panorama se vuelve más difícil de ignorar. En 1994, supuestamente Burke golpeó a John Bennett en la cara con un palo de golf mientras jugaban afuera. La familia afirmó que fue un accidente, y Patsy lo minimizó en entrevistas posteriores. Pero la herida fue significativa, requirió tratamiento médico y dejó a John Bennett con una cicatriz permanente en la mejilla. Los investigadores notaron después que la fuerza de un golpe así mostraba que Burke era capaz de causar daño y estaba familiarizado con objetos contundentes. Esto se vuelve relevante al considerar que la causa de muerte de John Bennett incluyó una fractura masiva de cráneo, consistente con el golpe de un objeto pesado. Una teoría apoyada en el documental de CBS The Case of John Bennett Ramsey es que pudo haber sido golpeada con una linterna. El equipo forense del canal demostró cómo una linterna similar a la encontrada en la cocina podría haber causado la lesión fatal. Juntos, estos dos eventos, el untado de heces y el incidente del palo de golf, sugieren más que simples travesuras infantiles aisladas. Indican un patrón de volatilidad emocional, posible rivalidad entre hermanos y un comportamiento problemático que fue ignorado o deliberadamente ocultado. Nada de esto prueba culpabilidad, pero sí desafía la imagen limpia de la familia Ramsey presentada al público. Sugiere una dinámica familiar mucho más complicada de lo que parecía, una en la que hubo señales tempranas que no fueron atendidas. En un caso lleno de incógnitas, no siempre son las grandes pruebas las que cuentan la historia. A veces son los patrones incómodos y silenciosos en el trasfondo los que nadie quería mencionar.